Bueno, pues ahí estamos a esta hora de la noche, digamos, recordándole el marcador: 108 votos para Donald Trump y 131 para Joe Biden. Todavía nos queda un largo camino por recorrer y tenemos hoy pues dos invitadas de lujo. Les agradecemos que nos acompañen aquí en el estudio. Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante. Buenas noches, Eunice, gracias, bienvenida. Hola, buenas noches, Azucena, buenas noches. Buenas noches, Eunice. Y Claudia Ruiz Massieu, senadora del PRI, y bueno, pues ha tenido una larga carrera política. ¿Cómo está, Claudia? Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Al contrario, a ver, pues la pregunta del millón: ¿Donald Trump repite en la presidencia de Estados Unidos? ¿Es lo que esperábamos, más que lo que queríamos? ¿Es lo que esperábamos, Claudia? ¿Donald Trump se queda? Yo creo que es muy pronto para decir. Si algo nos enseñaron las elecciones de hace 4 años es que las encuestas pueden decir una cosa, la realidad otra. Con una variable adicional para esta elección, el voto anticipado: 100 millones de votantes que emitieron anticipadamente el voto y que no se están contando necesariamente igual en todos los estados de la Unión Americana. Nos falta todavía tiempo, hay que ser cautelosos. ¿Cautelosos o esperanzados algunos? Eunice, ¿crees que sí pueda cambiar el voto anticipado, la tendencia que estamos viendo esta noche, que favorece al menos hasta esta hora a Donald Trump? Pues mira, lo que se ha dicho desde el principio es que este voto anticipado sobre todo es de los demócratas, ¿no? Entonces sí esperamos que ese voto sea más hacia los demócratas, pero bueno, se ven algunas cosas difíciles. Creo que hay algunos estados clave, sobre todo los de los Grandes Lagos, muy importante ver qué es lo que pasa ahí. Michigan, Wisconsin, Pensilvania, creo que van a volver a ser estados muy importantes. Ohio, en los que pues creo que se va a definir también la elección. Hay algunos lugares como Florida que ya se ve prácticamente perdido por Biden, con casi 3.8% arriba de Trump, con el 98% del conteo, pero sin duda va a ser muy importante revisar el voto anticipado. Como ya se mencionó, más 101 millones de personas hicieron este voto anticipado, que eso tampoco tiene precedente, y hay al menos 24 estados que prevén seguir con el conteo, digamos, de estos votos anticipados aún al cierre de muchos de los conteos con las máquinas. Sí, sin embargo, Claudia Ruiz Massieu, a pesar de la esperanza que todavía queda, pues se refrenda que muchas personas siguen confiando en Donald Trump, muchas personas siguen creyendo en él y en el fondo dicen: yo quiero que el país siga siendo como ha sido los últimos 3 años y fracción. Es lo sorprendente también. Bueno, sin duda a los votantes los motiva la parte económica, pero no hay que olvidar que la pandemia cambió todo. Creo que esta es una elección inédita también en términos del COVID, que ha dejado muy lastimada la economía norteamericana, que antes de la pandemia venía creciendo muy rápido y muy bien, hay que decirlo. Si no hubiera pasado el COVID, creo que Donald Trump sin duda hubiera estado en un escenario de reelección prácticamente segura por el desempeño económico, por cómo había respondido a su base en temas migratorios, en temas de la relación con China, con la OTAN, con algunos países de Oriente Medio, pero pasó el COVID, está fuertemente cuestionado su liderazgo, la economía no está yendo tan bien como se esperaba y creo que esto se va a reflejar en algunos de los votos. Otros datos que estamos viendo que no son similares a los que habíamos visto en la elección de hace 4 años, es un mejor desempeño de Biden en estados aún donde se anticipaba un mejor resultado para Donald Trump. Biden está repuntando y el cambio demográfico en algunas entidades como Carolina del Norte, con jóvenes, mayor diversidad y el voto de universitarios que hace 4 años fue para Trump sorprendentemente y que hoy parece haberse alejado. Creo que, insisto, todavía nos falta mucho por ver esta noche y en los días siguientes. Además, platicábamos hace unos momentos, Eunice, ¿cómo entender que un presidente como Donald Trump, que tú lo sabes, que tú lo has seguido, que lo has padecido, ¿no?, ha tratado de una manera tan dura a los migrantes, ha separado a familias? Vimos esas imágenes de los migrantes literalmente enjaulados en esos centros de detención. ¿Con qué se están identificando? Decía Claudia, con el tema económico. A los migrantes les importa lo que llega a la bolsa, lo que pueden mandar en remesas para sus familias, que hemos visto cómo han roto récords en los últimos meses. Pero ¿cómo permea este discurso de provocación, de incendio, en un estado como los Estados Unidos, que en teoría pues ha defendido siempre las libertades y ha sido pues en muchos casos un
avance de la democracia, no solo en Estados Unidos, sino para el mundo, Eunice? Mira, creo que permea de muchas formas. Hay que decirlo, desde la llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca, se ha incrementado en un 30% los crímenes de odio, principalmente basados en raza y principalmente contra latinos. Entonces creo eso que nos habla mucho de cómo el lenguaje de un presidente importa y cómo conecta con sus bases. También se han incrementado los grupos de supremacía blanca en contra de esta raza latina. También, bueno, vimos todo el tema de Floyd, que movió mucho del tema del racismo. Y efectivamente para los migrantes, entre sus prioridades, la principal prioridad, según las encuestas, es el tema de la salud. El coronavirus es un tema del que también se habla mucho. Por supuesto el tema económico, el tema del empleo, el tema del racismo y como en la quinta o sexta prioridad ponen el tema migratorio. Pero no hay que olvidar que todos estos anteriores también se conectan con las políticas antimigrantes que han sufrido por parte del presidente Donald Trump. Y no estamos hablando únicamente de los migrantes indocumentados que pudieran ser los más vulnerables, sino también de aquellos que tienen visa, que tienen más tiempo, más arraigo en Estados Unidos. Recordemos la amenaza de Trump de aquellos que utilizaran de más el sistema de salud, se les cancelaran sus visas. En fin, con lo que ya se ha mencionado aquí, la separación familiar, una política que creo que es muy importante recordar, la de Remain in México, permanece en México, que a mi gusto ha sido de las peores decisiones también del gobierno mexicano, en donde más de 60,000 centroamericanos han tenido que esperar de este lado de la frontera por su petición de asilo en Estados Unidos. Recientemente la deportación hasta de niños centroamericanos a nuestro país. Entonces, hay muchos temas ahí sobre la mesa. Creo que tampoco podemos entender a la comunidad latina como un bloque homogéneo. Sí, según el Pew Research Center, 6 de cada 10 estaban por el demócrata Biden, pero también tenemos, y el caso de Florida creo que lo ilustra muy bien, a cubanos, a venezolanos que, pues, por los temas políticos en sus países, pues están a favor de Trump, e incluso algunos mexicanos que ya están ahí, se sienten muy seguros y no quieren que lleguen más migrantes. Casi norteamericanos, ¿no? Y luego también, ¿cómo permea en Estados Unidos? Que ya nos dices, pero ¿cómo un liderazgo tan fuerte como el de Donald Trump puede permear también en México? ¿Cómo puede permear también un discurso así en un país como el nuestro? Claudia. Bueno, sin duda, creo que esta elección de alguna manera será un referéndum sobre los liderazgos populistas y disruptores que hemos visto en los últimos lustros. Donald Trump ha sido uno de ellos. Recibió un país ya dividido, ya enojado, y hoy en la elección de este día estamos viendo un país más dividido, más enojado, más polarizado, y este patrón se ha seguido en otros países. Me parece que es una forma de hacer política que también vamos a ver si el electorado quiere continuar por esta vía o quiere, por el contrario, un liderazgo más como el que representa Biden, un liderazgo más conciliador y que busque superar los retos que deja tras de sí la pandemia con otra forma de hacer política. Ciertamente los conflictos raciales, la polarización, este estilo tan confrontativo que tiene el presidente Donald Trump al interior de su país y también en el entorno internacional, está poniéndose a prueba el día de hoy por los votantes norteamericanos. Así es, pero el referéndum, pues a esta hora pareciera, Eunice, que pues le está favoreciendo al presidente Donald Trump. Es decir, todo lo que hizo durante estos últimos años le funcionó, le ayudó a convencer a nuevas personas, y yo no sé cuál sería el escenario si vamos a ver que estas tendencias que nos comentabas de agresión, de racismo, de rechazo, vayan a crecer todavía más. ¿Y a dónde va a llegar Estados Unidos en esta condición? Digo, estoy adelantándome mucho, pero viendo las tendencias, híjole. Bueno, y creo que lo vemos también en propio Washington, ¿no? Todos los negocios cubiertos con estos tablones de madera que no lo habíamos visto anteriormente. Y bueno, efectivamente también creo que hay que entender que el voto y la elección en Estados Unidos es muy diferente a la mexicana. Esta democracia indirecta, de alguna forma, pues cuenta de manera distinta según el peso que tenga cada uno de los estados. Entonces, bueno, eso creo que también va a influir bastante. Tenemos que ver qué es lo que pasa. Yo insisto, hasta que no estén también contados los votos que se hicieron antes del día de la elección, también esperábamos que el día de la elección fueran más los republicanos que fueran el propio día, porque el mismo Trump ha estado en contra del voto postal, ¿no? Es parte del problema, y en contra de este voto anticipado, y ha pedido a sus bases y a los republicanos que voten hoy mismo, ¿no? Entonces eso también creo que hay que verlo, pero pues creo que sí le ha funcionado algunos de estos temas económicos
económicos a Trump, pero no hay que olvidar que la pandemia vino a afectar también esa parte económica. Su mal manejo de la pandemia tiene a más de 9 millones de personas contagiadas, siendo el país con peor resultado en ese sentido, y más de 350,000 muertos por la pandemia. Y los latinos muy a mucha gente no le importó, o hasta parece que lo está justificando. Digo, no habíamos visto tampoco hace mucho tiempo que los grupos estén en plena noche electoral, en lugar de estar en sus casas o en los lugares de reunión esperando los resultados electorales, pues ya confrontándose, como lo veíamos en Washington hace unos minutos, ¿no? Efectivamente, y además sin mascarilla, ¿no? Muchos de los republicanos. Siguiendo mucho a Donald Trump. Pues estaremos platicando, son las 10 de la noche con 3 minutos, vamos recibiendo más datos en torno a los estados que van cerrando sus centros de votación, los polls, como les dicen oficialmente, y si les parece, vamos platicando más adelante, Eunice, Claudia, de lo que vayamos viendo en esta noche electoral. ¿Se quedan con nosotros? Sí, claro. Sin duda. Muy bien.